Hay algo profundamente perturbador en presenciar el momento exacto en que la caza deja de ser sobre supervivencia y se transforma en algo más oscuro, algo que parece casi sádico en su ejecución meticulosa, algo que hace que incluso los científicos más experimentados cuestionen las fronteras entre instinto y crueldad deliberada. Y lo que estás a punto de descubrir hoy es una historia que los primatólogos discuten en voz baja en conferencias académicas. Una historia tan brutal y psicológicamente compleja que desafía nuestras concepciones reconfortantes sobre la naturaleza y nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nuestros parientes evolutivos más cercanos, sobre la capacidad para violencia organizada que compartimos con ellos y sobre cuán delgada es la línea que separa caza necesaria de algo que parece peligrosamente cercano a crueldad intencional. Pero antes de sumergirte en este relato oscuro que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los chimpancés, sobre los monos, colobos rojos y sobre la naturaleza misma de la predación en primates, necesito que hagas algo por mí. Escribe ahí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este momento. Me fascina saber que tenemos una comunidad increíble, dispersa por todo el mundo. Y cada comentario que dejas me motiva a seguir investigando y trayendo estas historias extraordinarias, aunque perturbadoras, que revelan aspectos de la naturaleza que preferíamos no conocer. Y si acabas de llegar por primera vez a este canal, quédate hasta el final, porque lo que vas a presenciar hoy es tan impactante, tan meticulosamente documentado por décadas de investigación científica, que no podrás negar la realidad de lo que sucede cuando la inteligencia se encuentra con el apetito por la carne en nuestros primos evolutivos. Y por favor, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana subimos contenido que va a desafiar tus concepciones sobre el comportamiento animal y la ética en la naturaleza. Y dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan conocer sobre este aspecto oscuro del comportamiento de chimpancés que la mayoría de documentales prefieren ignorar. Nuestra historia comienza en las densas selvas del Parque Nacional de Gombe Stream, en Tanzania. El mismo lugar que Jane Goodall hizo famoso mediante sus estudios pioneros sobre chimpancés que transformaron nuestra comprensión de estos primates. Pero lo que muchos no saben es que Goodall y los investigadores que continuaron su trabajo documentaron algo que los horrorizó. Algo que al principio intentaron racionalizar como comportamiento excepcional, pero que con décadas de observación se reveló como patrón sistemático, casi ritual en su regularidad y brutalidad. En este ecosistema único, donde bosques montañosos se encuentran con las orillas del lago Tanganika, dos especies de primates superiores han coexistido durante milenios, los chimpancés que todos conocemos. Esos simios inteligentes y sociales que comparten aproximadamente 98.8% de su ADN con humanos, y los monos colobos rojos, primates más pequeños y arbóreos especializados en dieta de hojas que los hace únicos entre monos africanos. Los colobos rojos son criaturas extraordinariamente hermosas. Su pelaje es combinación impresionante de negro profundo, con marcas rojizas brillantes alrededor de la cara y hombros. Tienen colas largas que usan para balance, mientras saltan entre árboles con agilidad que parece desafiar gravedad. Pesan típicamente entre 10 a 15 kilos como adultos, aproximadamente 1/10 del peso de chimpancé macho grande, y viven en grupos sociales cohesivos de 15 a 30 individuos liderados por macho dominante que vigila constantemente por amenazas. Su especialización en comer hojas, particularmente hojas jóvenes ricas en proteínas,
los hace relativamente únicos y significa que no compiten directamente con chimpancés por frutas y otros recursos. En teoría deberían poder coexistir pacíficamente, dado que ocupan nichos ecológicos diferentes. Pero la realidad documentada durante más de 50 años de observación continua en Gombe cuenta historia completamente diferente. Historia de caza sistemática, de persecución coordinada, de matanzas que parecen ir mucho más allá de lo que sería necesario para obtener proteína suplementaria en dieta de chimpancés. Y en el centro de esta historia oscura está un clan específico de chimpancés que los investigadores comenzaron a llamar el grupo Kasekela. Aproximadamente 50 individuos que durante décadas perfeccionaron tácticas de caza de colobos hasta transformarla en lo que solo puede describirse como operación militar con eficiencia y aparente crueldad que perturbaba incluso a científicos acostumbrados a presenciar violencia natural. La caza de monos por chimpancés no es en sí misma inusual o necesariamente perturbadora. Los chimpancés son omnívoros oportunistas, aunque su dieta consiste principalmente de frutas, hojas, insectos y otros alimentos vegetales, complementan regularmente con proteína animal cuando pueden obtenerla. Esto incluye insectos como termitas y hormigas que extraen usando herramientas, ocasionalmente pequeños mamíferos terrestres, aves si pueden atraparlas, y sí, otros primates cuando la oportunidad se presenta. Lo que hace el caso de Gombe tan extraordinario y perturbador no es el hecho de que chimpancés cazan colobos. Es la frecuencia, la sistematización, la coordinación y aspectos específicos del comportamiento que sugieren que esto va más allá de simple obtención de nutrientes. Los investigadores comenzaron a notar patrones inquietantes durante los años 80 cuando la documentación se volvió más sistemática. El grupo Kasekela no cazaba colobos de manera oportunista cuando encontraban uno vulnerable por casualidad. Cazaban deliberadamente, dedicaban horas específicas del día a patrullar áreas donde sabían que grupos de colobos frecuentaban, estudiaban los movimientos de tropas específicas de colobos durante días o semanas antes de lanzar ataques coordinados y, lo más perturbador, parecían seleccionar objetivos específicos dentro de las tropas de colobos, particularmente hembras con crías y juveniles que proporcionaban menos carne que machos adultos, pero eran más fáciles de capturar y matar. Las cacerías seguían patrón tan regular que los investigadores podían predecirlas con precisión inquietante. Típicamente ocurrían durante estación seca, cuando frutas eran menos abundantes, lo cual tiene sentido desde perspectiva nutricional. Pero la frecuencia iba mucho más allá de lo que sería necesario para complementar déficit calórico. El grupo Kasekela cazaba colobos aproximadamente una vez cada 10 días durante picos de actividad, matando entre 20 a 30 individuos por año. Número que parece pequeño hasta que consideras que población total de colobos en área de estudio era apenas 200 a 300 individuos. Estaban cazando aproximadamente 10% de población de colobos anualmente. Presión de predación tan intensa que estaba afectando mensurablemente la demografía y comportamiento de las tropas de colobos. Pero lo verdaderamente perturbador no eran solo los números, era cómo cazaban. Las cacerías comenzaban con fase de reconocimiento donde grupo de machos chimpancés, típicamente 5 a 8 individuos, patrullaban silenciosamente a través del dosel arbóreo, moviéndose con sigilo deliberado que era completamente diferente de su comportamiento normal, ruidoso y social. Cuando localizaban tropa de colobos, no atacaban inmediatamente. Observaban, estudiaban la composición del grupo, identificaban dónde estaban las hembras con crías,
Notaban qué árboles ofrecían mejores rutas de escape versus cuáles eran callejones, sin salida arbóreos, donde colobos podrían ser acorralados. Y entonces, cuando habían mapeado mentalmente la situación táctica, comenzaba la caza propiamente dicha. Y aquí es donde el comportamiento se vuelve indiscutiblemente coordinado, de maneras que requieren comunicación sofisticada y asignación de roles específicos. Los chimpancés se dividían en cazadores, conductores y bloqueadores. Los conductores subían ruidosamente por un lado del área donde estaban los colobos, deliberadamente causando pánico y empujando a los monos a huir en dirección específica. Los bloqueadores se habían posicionado previamente en árboles a lo largo de rutas de escape probables, cortando esas opciones y canalizando a los colobos aterrorizados hacia donde esperaban los cazadores, típicamente los machos más grandes y experimentados del grupo. Los colobos, enfrentando esta coordinación letal, intentaban escapar mediante saltos desesperados entre árboles. Su agilidad superior normalmente les daría ventaja contra chimpancés más pesados y menos ágiles en dosel arbóreo. Pero los chimpancés habían aprendido a compensar esta desventaja mediante números y coordinación. Si un colobo intentaba saltar a árbol específico, frecuentemente encontraba que chimpancé ya estaba allí esperándolo. Si intentaba descender al suelo para correr al siguiente grupo de árboles, otros chimpancés estaban posicionados para interceptar. Era caza de manada que rivalizaba con lobos o leones en sofisticación táctica. Excepto que estaba siendo ejecutada en ambiente tridimensional del dosel forestal por primates usando inteligencia superior en lugar de adaptaciones físicas de depredadores especializados. Y cuando finalmente un colobo era acorralado, lo que seguía era brutal más allá de lo que sería necesario para simple matanza eficiente. Los investigadores documentaron instancias donde chimpancés capturaban colobo vivo, típicamente juvenil o cría, y en lugar de matarlo rápidamente mediante mordida en cuello o cabeza, que causaría muerte relativamente rápida, lo sujetaban por extremidades mientras todavía estaba vivo y consciente, y comenzaban literalmente a desmembrarlo mientras gritaba, arrancando brazos de sockets, mordiendo pedazos de carne de cuerpo todavía vivo, comportamiento tan perturbador que algunos investigadores tuvieron que apartarse y procesar emocionalmente lo que habían presenciado. Jane Goodall misma, quien había dedicado vida entera a estudiar y proteger chimpancés, quien había desarrollado conexión profunda con estos animales y los veía como individuos con personalidades y emociones complejas, escribió en sus diarios sobre cuán perturbador era presenciar estas cacerías. Describió en una entrada particularmente emotiva cómo había observado macho chimpancé que ella conocía íntimamente. Un individuo llamado Figan, que había sido sujeto de sus estudios durante años, capturar cría de colobo y sostenerla por pierna mientras la golpeaba repetidamente contra tronco de árbol, no para matarla rápidamente, sino aparentemente disfrutando los gritos del animal moribundo, y como otros chimpancés se reunían alrededor no para participar en alimentación inmediata, sino aparentemente para observar, casi como si fueran audiencia en espectáculo. Este comportamiento de prolongar muerte de presa, de infligir sufrimiento aparentemente innecesario antes de consumo, es lo que llevó a algunos investigadores a usar término sádico, aunque con cautela académica apropiada, dado que no podemos conocer con certeza estados mentales de chimpancés. Pero el patrón era consistente cuando chimpancés capturaban presa que no podía escapar. Frecuentemente no la mataban eficientemente, sino la torturaban de maneras que sugerían algo más que simple incompetencia en técnica de matanza. Esto era particularmente evidente cuando capturaban múltiples colobos en una sola cacería, lo cual sucedía con frecuencia perturbadora.
En cacerías particularmente exitosas, grupo de chimpancés podía capturar 3, 4, incluso 5 colobos en espacio de 30 minutos, pero en lugar de matar y consumir rápidamente a todos, frecuentemente mataban uno. Comenzaban a comerlo mientras otros colobos capturados permanecían vivos, sujetados por chimpancés individuales que los sostenían casi como juguetes mientras esperaban su turno de ser consumidos. Los investigadores documentaron casos donde colobo herido pero vivo era sostenido durante más de 1 hora, mientras chimpancés comían otro individuo a metros de distancia. El colobo cautivo, claramente consciente de su destino inevitable, gritando en terror, intentando escapar inútilmente, y los chimpancés ocasionalmente interactuando con él, tocándolo, mordiéndolo ligeramente como si estuvieran jugando antes de eventualmente proceder a matarlo y comerlo. La distribución de carne después de cacería exitosa también revelaba aspectos oscuros de política social de chimpancés. El macho que hacía captura inicial típicamente retenía control sobre carcasa, pero otros miembros del grupo, particularmente machos de alto rango y hembras con las que machos cazadores querían aparearse, mendigaban porciones mediante vocalizaciones específicas, gestos, incluso ofreciendo sexo a cambio de carne. Era mercado de intercambio social donde proteína de colobo se convertía en moneda para negociar favores sexuales, alianzas políticas, acceso a otros recursos. Los chimpancés habían transformado caza de colobos no solo en fuente de nutrición, sino en herramienta de manipulación social. Y aquí está uno de los aspectos más perturbadores de todo el sistema. Las hembras chimpancés con crías jóvenes frecuentemente recibían porciones de carne de colobo de machos cazadores, y los investigadores notaron que las crías de chimpancé, desde edad muy temprana, eran expuestas a consumo de carne de primates. Observaban a sus madres comer colobos. Ocasionalmente recibían pequeños pedazos ellos mismos. Y lo más inquietante, observaban todo el proceso de caza, captura, tortura y consumo desde que tenían apenas 2 o 3 años. Estaban siendo socializados en esta cultura de caza desde infancia, aprendiendo mediante observación no solo técnicas tácticas, sino aparentemente también la aceptabilidad de infligir sufrimiento a otros primates. Los investigadores documentaron que chimpancés jóvenes, particularmente machos juveniles, frecuentemente practicaban comportamientos de caza en contextos de juego, perseguían y acorralaban colobos imaginarios, simulaban coordinación de cacería con otros jóvenes, y cuando finalmente eran lo suficientemente grandes y hábiles para participar en cacerías reales, típicamente alrededor de 8 a 10 años, ya habían internalizado completamente las tácticas y comportamientos mediante años de observación y práctica. Era transmisión cultural de conocimiento de caza que se refinaba y mejoraba con cada generación. Pero lo que realmente distinguía al grupo Casequela de otros grupos de chimpancés documentados en diferentes ubicaciones era intensidad y sistematización de su caza de colobos, mientras otros grupos de chimpancés en África también cazan monos. La frecuencia en Casequela era aproximadamente 3 a 4 veces mayor que en cualquier otra población estudiada, y las tácticas eran más sofisticadas, más coordinadas, más eficientes. Los investigadores especulaban que esto representaba caso de especialización cultural, donde grupo específico había desarrollado expertise particular que se transmitía de generación en generación, volviéndose mejor y más letal con el tiempo. Y el impacto en poblaciones de colobos era devastador y mensurable. Los investigadores que monitoreaban tanto chimpancés como colobos documentaron que tropas de colobos en área de Casequela mostraban signos claros de estrés crónico y trauma colectivo. Pasaban significativamente más tiempo en vigilancia comparado con tropas en áreas sin chimpancés cazadores. Sus llamados de alarma habían evolucionado para ser más sofisticados,
con diferentes vocalizaciones para diferentes tipos de amenazas. Habían desarrollado estrategias defensivas específicas como mantenerse en árboles más altos y delgados, donde chimpancés pesados no podían seguirlos, o formar grupos mixtos con otras especies de monos para tener más ojos vigilantes. Pero quizás lo más trágico era que estos cambios comportamentales en colobos, aunque adaptativos en reducir riesgo de predación, tenían costos significativos. Pasar tanto tiempo vigilando significaba menos tiempo alimentándose, lo cual afectaba nutrición especialmente de hembras lactantes. Mantenerse solo en árboles más altos y delgados limitaba acceso a muchas fuentes de alimento preferidas. El estrés crónico afectaba reproducción con tasas de nacimiento mensurablemente más bajas en tropas más acosadas por chimpancés. Era ciclo de predación tan intenso que estaba alterando fundamentalmente la ecología y comportamiento de población completa de presas. Los investigadores también notaron algo particularmente oscuro. Los chimpancés del grupo Caséquela parecían haber desarrollado conocimiento de tropas individuales de colobos. Podían identificar y rastrear grupos específicos, conocían sus territorios, sus patrones de movimiento, y lo más inquietante, parecían recordar individuos específicos dentro de tropas, particularmente machos dominantes que defendían agresivamente sus grupos en múltiples ocasiones documentadas. Los chimpancés parecían dirigir esfuerzos específicamente a eliminar estos machos defensores, no necesariamente para comerlos, sino aparentemente para desestabilizar la estructura social de la tropa y hacer futuros ataques más fáciles. En un caso particularmente bien documentado, macho colobo grande y agresivo que los investigadores llamaban cicatriz, debido a marca distintiva en su cara, defendió su tropa exitosamente contra 3 ataques de chimpancés durante período de 2 meses, usando tácticas de distracción donde él mismo se exponía a peligro, mientras hembras y jóvenes escapaban. En cada ocasión, logró evadir captura mediante saltos desesperados que casi desafiaban física. Los chimpancés claramente se frustraban cada vez que escapaba, y los investigadores notaron que en ataques subsecuentes, los chimpancés parecían estar específicamente buscando a cicatriz, ignorando objetivos más fáciles para enfocarse en este macho particular. Finalmente, en cuarto ataque, los chimpancés ejecutaron emboscada elaborada que parecía diseñada específicamente para las tácticas de cicatriz. Bloquearon todas las rutas de escape que había usado, exitosamente en ocasiones previas, forzándolo a ruta diferente donde 3 machos grandes estaban esperando. Cuando Cicatriz fue finalmente capturado, lo que siguió fue brutal incluso para estándares de estas cacerías. Los chimpancés no lo mataron rápidamente, lo golpearon repetidamente. Le arrancaron dedos uno por uno, lo mordieron en áreas no letales, pero extremadamente dolorosas. Todo mientras él vocalizaba en agonía. Y solo después de aproximadamente 20 minutos de este tormento, procedieron a matarlo y consumirlo, y durante todo el proceso, su tropa observaba desde árboles cercanos, traumatizados, incapaces de ayudar, aprendiendo lección visceral sobre costo de resistencia. Este tipo de comportamiento, donde venganza o castigo parecen motivar violencia que va más allá de lo necesario para obtención de alimento, es lo que hace a observadores humanos tan incómodos, porque parece demasiado similar a aspectos oscuros de comportamiento humano: guerra, tortura, crueldad, aparentemente gratuita, y nos obliga a confrontar posibilidad de que estas capacidades no son invenciones culturales humanas, sino raíces evolutivas profundas que compartimos con nuestros parientes primates más cercanos. Jane Goodall, en sus escritos posteriores sobre este tema, reflexionó sobre cómo estos descubrimientos habían transformado su comprensión de chimpancés y por extensión de naturaleza humana. Escribió que cuando comenzó su investigación en Gombe en años 60,
Tenía visión romántica de chimpancés como criaturas fundamentalmente pacíficas y gentiles, pero décadas de observación le mostraron que eran capaces de violencia, guerra, incluso lo que parecía crueldad deliberada, y que estas capacidades coexistían con su capacidad igualmente documentada para empatía, cooperación, altruismo. Eran complejos, matizados, capaces de mejor y peor de maneras que reflejaban incómodamente humanidad. Los investigadores también documentaron que no todos los chimpancés del grupo Casequela participaban igualmente en cacerías de colobos. Había variación individual significativa. Algunos machos eran cazadores entusiastas que parecían buscar activamente oportunidades de cazar. Lideraban cacerías, mostraban excitación visible durante persecuciones, consumían grandes cantidades de carne cuando estaba disponible. Otros machos participaban ocasionalmente, pero sin particular entusiasmo, y algunos raramente cazaban en absoluto. Preferían compartir carne mediante mendicación en 1900 en lugar de participar en violencia de captura. Y había un individuo en particular que los investigadores comenzaron a observar con mezcla de fascinación científica y perturbación visceral. Macho joven llamado Frodo, que desde edad temprana mostró aptitud y aparente entusiasmo por caza de colobos que excedía incluso cazadores más experimentados del grupo. Frodo comenzó a participar en cacerías a edad inusualmente joven, aproximadamente 7 años, cuando la mayoría no comenzaba hasta 8 o 9. Y, desde el principio, mostró agresividad y eficiencia que sorprendió a investigadores. Pero lo que hacía a Frodo particularmente perturbador no era solo su habilidad, sino comportamiento que parecía ir más allá de caza por nutrición. En múltiples ocasiones documentadas, Frodo capturó colobos jóvenes y en lugar de matarlos rápidamente o compartirlos con otros, los llevaba consigo durante horas, ocasionalmente mordiéndolos, jugando con ellos de maneras que prolongaban su agonía, y los investigadores notaron que parecía mostrar excitación particular durante estos episodios, una especie de energía frenética que era diferente de comportamiento de otros cazadores. Frodo también desarrolló reputación de agresividad hacia humanos que era inusual y problemática. En múltiples ocasiones atacó o amenazó a investigadores, llegando incluso a causar lesiones serias en un caso, comportamiento tan extremo que eventualmente los investigadores tuvieron que implementar protocolos especiales cuando Frodo estaba en área, y había especulación entre equipo de investigación sobre si su agresividad hacia humanos y su entusiasmo por cazar colobos estaban relacionados, si representaban manifestación de temperamento particularmente agresivo o violento que se expresaba hacia múltiples objetivos. La existencia de individuos como Frodo levantaba preguntas filosóficas profundas. ¿Era Frodo simplemente extremo en espectro normal de variación de personalidad en chimpancés? ¿O representaba algo que en humanos podríamos llamar patología, una predisposición hacia violencia que excedía normas adaptativas? Los investigadores debatían intensamente estas preguntas. Algunos argumentaban que antropomorfizar comportamiento de Frodo como sádico o psicopático era proyectar categorías humanas inapropiadamente en animal que simplemente seguía motivaciones evolutivas de maximizar estatus y acceso a recursos. Otros argumentaban que negar complejidad psicológica de chimpancés, incluyendo posibilidad de variación patológica, era igualmente problemático y científicamente injustificado. Lo que era innegable era que comportamiento de Frodo y del grupo Casequela en general hacia colobos tenía impacto medible y devastador. Durante periodo de estudio de 20 años, desde mediados de los 80 hasta mediados de los 2000, población de colobos rojos en área de estudio de Gombe declinó aproximadamente 40%,
De estimado de 300 individuos a menos de 200, esta declinación no podía atribuirse únicamente a predación directa por chimpancés, también reflejaba impactos indirectos de estrés crónico en reproducción y supervivencia. Pero análisis estadístico dejaba claro que predación por chimpancés era factor principal. Y aquí está el dilema ético que enfrentaban investigadores y conservacionistas. Los chimpancés son especie en peligro. Su población global ha declinado dramáticamente debido a pérdida de hábitat, caza por humanos, enfermedades. Cada individuo es precioso desde perspectiva de conservación, pero su comportamiento de caza estaba causando declive en otra especie. Los colobos rojos que, aunque no clasificados como amenazados en ese momento, claramente estaban bajo presión insostenible en este ecosistema específico. ¿Debían los investigadores intervenir de alguna manera para proteger colobos? ¿O era esto interferencia inapropiada en procesos naturales? La mayoría de investigadores concluyeron que intervención directa sería inapropiada, que su rol era observar y documentar, no manipular, pero el debate reflejaba tensiones más amplias en ética de conservación sobre cuándo y si debemos intervenir en procesos naturales que resultan en sufrimiento o declive de poblaciones, y si nuestro disgusto visceral ante crueldad aparente debería influir en decisiones de manejo o si debemos mantener neutralidad científica estricta. Pero hubo un aspecto del comportamiento de cacería del grupo Caséquela que proporcionó ventana particularmente oscura a psicología de chimpancés. Los investigadores documentaron que cuando cacerías eran particularmente exitosas, resultando en captura de múltiples colobos, los chimpancés frecuentemente no consumían toda la carne disponible. Dejaban porciones significativas para pudrirse. Esto era notable porque en otras circunstancias, chimpancés muestran comportamiento de maximización de recursos. No desperdiciarían alimento valioso, pero en contexto de cacería de colobos, parecía que la matanza misma, el proceso de caza, captura y dominio, proporcionaba satisfacción que iba más allá de valor nutricional de carne obtenida. En varios casos extremos documentados, chimpancés mataron colobos, y básicamente no los comieron en absoluto, los dejaron donde cayeron después de matarlos. Comportamiento tan inusual que investigadores inicialmente pensaron que había alguna razón práctica que no estaban viendo. Quizás el colobo estaba enfermo y chimpancés podían detectar esto. Pero análisis posteriores no reveló explicación obvia más allá de posibilidad perturbadora de que matanza había sido fin en sí mismo, no medio para obtener nutrición. Jane Goodall escribió reflexión particularmente conmovedora sobre presenciar uno de estos incidentes. Describió observar grupo de chimpancés cazar y matar madre colobo con cría, comer apenas porciones pequeñas de madre y luego simplemente dejar cría huérfana viva pero herida. La cría vocalizaba en angustia durante horas, eventualmente muriendo de heridas e hipotermia durante la noche. Goodall escribió sobre cuán difícil era mantener objetividad científica al presenciar este sufrimiento aparentemente innecesario, sobre tentación de intervenir y terminar el sufrimiento de la cría, pero reconocimiento de que hacerlo sería violar protocolos de investigación y potencialmente afectar comportamiento de chimpancés que estaba estudiando. Estas experiencias tenían costo emocional en investigadores, varios que pasaron años estudiando interacciones chimpancé-colobo reportaron pesadillas, dificultad de procesar emocionalmente violencia que presenciaban regularmente. Algunos desarrollaron lo que psicólogos llaman fatiga de compasión, agotamiento emocional resultante de exposición crónica a sufrimiento. Era recordatorio de que estudiar comportamiento animal, particularmente aspectos violentos y perturbadores, no es tarea emocionalmente neutral, sino que afecta profundamente a observadores humanos.
Pero quizás el aspecto más filosóficamente desafiante de toda esta historia es qué nos dice sobre naturaleza de moralidad y crueldad. Porque si chimpancés, con quienes compartimos ancestro común reciente evolutivamente hablando, son capaces de comportamiento que parece cruel, que parece infligir sufrimiento innecesario, que parece mostrar algo similar a sadismo, ¿qué significa esto para nuestras teorías sobre origen de moralidad humana? Sobre si capacidad para crueldad es defecto cultural o rasgo evolutivo. Sobre la frontera entre comportamiento adaptativo y patología. Algunos filósofos y científicos argumentan que aplicar términos morales como crueldad o sadismo a comportamiento animal es fundamentalmente inapropiado, que estos conceptos requieren nivel de conciencia moral, de comprensión de sufrimiento de otros, de elección deliberada de infligir dolor por placer que no podemos asumir existe en chimpancés sin evidencia directa que es imposible obtener. Desde esta perspectiva, chimpancés simplemente están siguiendo impulsos evolutivos, maximizando beneficios de caza sin capacidad de considerar perspectiva moral de sus acciones. Otros argumentan que negar complejidad emocional y potencialmente moral de chimpancés es igualmente problemático, que tenemos evidencia abundante de que chimpancés tienen empatía, pueden reconocer sufrimiento de otros, tienen capacidad de elección en sus acciones, y que por lo tanto es razonable considerar que al menos algunos aspectos de su comportamiento hacia colobos podrían involucrar algo análogo a crueldad deliberada, particularmente en casos donde prolongan sufrimiento de manera que no proporciona beneficio obvio. La verdad probablemente está en algún lugar complejo entre estos extremos. Los chimpancés tienen capacidades cognitivas y emocionales sofisticadas, pero diferentes de humanos en formas importantes. Su comportamiento hacia colobos es producto de millones de años de evolución, seleccionando por eficiencia en obtención de proteína animal. Pero también es expresión de tendencias sociales y psicológicas complejas que incluyen establecimiento de jerarquías, manipulación social y posiblemente aspectos de lo que en humanos reconoceríamos como crueldad. Y esta complejidad nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos, porque si estas capacidades para violencia organizada, para crueldad aparente, para infligir sufrimiento, están presentes en nuestros parientes evolutivos más cercanos, entonces probablemente tienen raíces profundas en nuestro linaje compartido. No son invenciones culturales humanas, sino aspectos de nuestra herencia evolutiva que cultura humana ha refinado, pero no creado desde cero. Entonces, ahora que conoces esta historia oscura sobre chimpancés del grupo Casequela y su caza sistemática, casi sádica de monos colobos rojos, ahora que has visto aspectos de comportamiento de primates que la mayoría de documentales prefieren ignorar, quiero saber qué piensas. Escribe en los comentarios si crees que es apropiado usar términos como crueldad o sadismo para describir comportamiento animal. Si esto cambia tu perspectiva sobre chimpancés o sobre naturaleza de moralidad misma, si te perturba tanto como perturbó a los investigadores que lo presenciaron directamente. Y por favor, si esta historia te impactó, si te hizo pensar sobre aspectos oscuros de naturaleza que preferimos no confrontar, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Compártelo con amigos que necesitan conocer que naturaleza no es siempre hermosa y pacífica, sino frecuentemente brutal, de maneras que desafían nuestras concepciones reconfortantes. Y suscríbete al canal porque cada semana traemos historias que exploran verdades incómodas sobre comportamiento animal y lo que revelan sobre nosotros mismos. La próxima vez que alguien te hable sobre la belleza de la naturaleza, sobre la armonía de los ecosistemas, cuéntales sobre los chimpancés de Gombe y los colobos rojos. Cuéntales sobre Jane Goodall presenciando horrores
que transformaron su comprensión de primates y humanidad. Cuéntales sobre Frodo y su aparente entusiasmo por infligir sufrimiento, sobre tropas de colobos traumatizados viviendo bajo terror constante, sobre crías desmembradas mientras todavía estaban vivas. Porque al final, esta no es solo historia sobre chimpancés y colobos en Tanzania. Es historia sobre capacidad para violencia organizada y crueldad aparente que existe en linaje primate. Sobre las sombras oscuras en psicología de nuestros parientes evolutivos más cercanos y por extensión en nosotros mismos. Es historia que nos obliga a cuestionar fronteras entre naturaleza y moralidad, entre instinto y elección, entre comportamiento adaptativo y patología. Los chimpancés de Casequela continúan cazando colobos rojos hasta hoy. La práctica se transmite culturalmente a cada nueva generación, perfeccionándose, volviéndose más eficiente, y la población de colobos continúa declinando bajo esta presión incesante. Es testamento a aspectos oscuros de inteligencia y organización social, recordatorio de que las mismas capacidades que permiten cooperación y cultura también permiten violencia sofisticada y sufrimiento sistematizado. Así que ahí lo tienes, la historia completa que los documentales educativos raramente cuentan completamente. Los chimpancés sádicos que comenzaron a cazar monos colobos rojos uno por uno, transformando obtención de proteína en ritual de dominación brutal. No olvides comentar desde dónde nos ves, darle like. Si este lado oscuro de la naturaleza te impactó tanto como a mí, suscribirte para más contenido que no evita verdades incómodas y compartir porque estas historias perturbadoras pero importantes merecen ser conocidas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la naturaleza no es ni buena ni mala, simplemente es. Y parte de lo que es incluye crueldad, sufrimiento y violencia, que preferimos no ver, pero que existe independientemente de nuestro confort.